Buenas noches, Dios me los bendiga, queridos hermanos. Hoy comenzamos otro programa más del amor sobrenatural de Dios, el programa 92. Y hoy, como todos los días, producimos el programa en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Desde el programa número 1, el Espíritu Santo, Dios mismo, ha establecido cuál es la voluntad de Dios en el entendimiento a su creación, en el entendimiento para aquellos que envuelven su creación. Y Dios no los encasilla en diferentes clasificaciones. No. Para Dios son hijos de Dios y para Dios son creación enemiga. Y en el entendido de lo que Dios quiere revelarte a ti y en el entendido de lo que Dios quiere establecer contigo personalmente, esa relación interpersonal, esa relación fuera de todo contexto de la carne. Y siempre el Espíritu de Dios constantemente nos ha dirigido desde el programa número 1 en la realidad de la conceptualización de lo que es Dios espiritualmente, de lo que es Dios fuera de todo lo que la humanidad entiende que es Dios. Y por eso Dios sencillamente clasifica la creación enemiga de Él, Santiago 4:4, y sus hijos, los hijos de Dios. ¿Y quiénes son la creación enemiga de Dios? Pues la creación equivocada, la creación que establece a Dios de acuerdo a sus parámetros, que establece a un Dios que no existe, porque hay un solo Dios, no hay más dioses, uno solo. Y es precisamente la creación enemiga de Dios. Y el Espíritu Santo está diciendo claramente, clasificando la creación en dos grupos. Los inconversos, los que no tienen ninguna relación, y los religiosos equivocados que establecen a Dios enmarcados exclusivamente en su religiosidad. Los que establecen al Dios como ellos entienden que es el Dios y no como es el Dios. Dios es todo menos carne. Y es precisamente en estos dos grupos, dentro de los enemigos, de la creación enemiga de Dios, que Dios establece esa distinción dentro de esos grupos. ¿Okay? Y están los hijos de Dios. Y hay que estar claro, y debemos comenzar, el Espíritu Santo quiere comenzar haciéndote una acotación, un punto muy importante. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y qué implica esto? ¿Es meramente una parábola? ¿Una escritura bíblica? No, es mucho más que eso. Y precisamente Dios hoy te está diciendo, déjame convencerte. Y Dios hoy está trayendo
rigurosamente esta realidad. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque en el camino que tú vas trillando en tu vida, vas preestableciendo bajo tu humanidad quién es Dios. Y primero, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Y qué significa ser creado a la imagen y semejanza de Dios? La imagen es la esencia en la perfección de lo que es Dios. La esencia de la perfección de lo que es Dios. Quiere decir que cuando hablamos perfección, hablamos todo lo que envuelve a la perfección y nada tiene que ver con la imperfección. ¿Qué es la imperfección? El pecado, la caída. E inmediatamente el Espíritu Santo nos toma y nos lleva bajo la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la semejanza? Es precisamente esa perfección, esa creación perfecta, preparada para recibir la esencia pura y verdadera de la esencia de Dios, la perfección. ¿Y cómo recibes esa semejanza de Dios? Lo que es Dios. Amor, verdad, benignidad, dominio propio, misericordia, justicia, honestidad. Esa es la semejanza de Dios. Eso es todo lo que es Dios. Y en ese entendido, el Espíritu Santo hoy te está diciendo, te estoy dando una escritura bíblica clara, concisa, que no tiene bajo ningún concepto ningún tipo de interpretación. Porque tú no fuiste creado para interpretarme a mí. No. Y menos en tu carne. Tú fuiste creado para obedecerme a mí y mantener una relación constante conmigo en comunión. Y es por eso que el Espíritu Santo te dice hoy, déjame convencerte, déjame enseñarte mi realidad. Déjame enseñarte primero sacándote de la carne y mostrándote lo que tú eres en la carne. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Por qué tú pecas? ¿Por qué amas más al mundo que a mí, tu creador? Y tú me dices, no, pero yo amo a Dios. No, eso no es verdad. No se equivoque, hermano. Y en este programa el Espíritu Santo está diciendo hoy, vamos a poner una parte. Ya está bueno de equivocación. Ya está bueno de llevar una vida en completa oposición a lo que soy yo. Y cuando nosotros vemos la realidad de lo que es Dios, y Dios nos describe en Juan 14:6, Juan 14:6, claramente la esencia de lo que Él es, lo podemos diagramar espiritualmente como lo está detallando el Espíritu Santo. Cuando hablamos claramente cómo el Señor nos desglosa en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino?
Jesús, el Evangelio? ¿Cómo comienzas a trillar el camino en el llamado? ¿Por qué Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y cómo tú vienes a Dios a través de Cristo? Aceptando el pacto. Dejándote convencer por Dios mismo sobre tu condición humana, en la condición que estás hoy y en la condición que Dios te revela, que si sigues en tu vida, en tu camino, dándole prioridad a la esencia de lo que tú entiendes que es importante, te pierdes. Y es precisamente aquí el kit, lo importante de la relación con Dios. No hay manera, entiéndelo, hermano y hermana, no hay manera que puedas ser salvo si no aceptas a Jesús como tu Salvador y la roca de tu fe. ¿Por qué? Lo hemos hablado en todos los programas. Mientras la reconciliación con Dios estuvo en manos del hombre, desde la creación, desde la caída, el hombre siguió de pecado en pecado y desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo en un estilo de vida que era en contra de Dios. De ahí Dios envía a su Hijo, ¿para qué? Primero, para demostrar al mundo que en obediencia a Dios, siendo Jesús inimaginablemente Dios, Hijo de Dios, se hizo carne, y en la carne Dios demostró al mundo que siendo carne en completa obediencia a la esencia de Dios, se vive en comunión con Dios. Lo demostró Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, que demostró cuál es el Evangelio. El Evangelio no es religiosidad, el Evangelio no es estilos de vida, el Evangelio es el ejemplo que dio el Hijo de Dios en obediencia completa con el Padre. Y es precisamente ahí que la humanidad cae, se equivoca e insiste en una relación con Dios que nada tiene que ver con Dios. Es esa realidad de vida, no estilo de vida, realidad de vida. Estilo de vida es el que el hombre quiere crear, de acuerdo a las influencias sociales, de acuerdo a las equivocaciones, de acuerdo a la mundalidad. Esos son estilos de vida. Pero la realidad de vida es la realidad que estableció Dios, nuestro Creador, a través de su Hijo, en completa obediencia. Y es por eso que Dios hoy viene y te dice, hay una sola realidad de vida. Y esa realidad de vida comienza primero yo sacándote de la carne, mostrándote en la esencia humana de quién eres, cómo eres, por qué eres y a dónde vas. Dios no engaña a nadie, ¿eh? Nadie va a ir al juicio entendiendo que se ha equivocado. No. Y ese es uno de las grandes falacias y mentiras que el enemigo ha puesto en la religiosidad, en las dogmas y doctrinas y creencias del hombre, que entiende que su pecado en completa desobediencia a Dios tiene justificación.
No la tiene. Y nunca la tendrá ante los ojos de Dios. Y como Satanás sabe eso, Satanás sabe de qué manera tú vas a ser juzgado el día del juicio. Dios no te va a juzgar diferente porque Dios no cambia. La esencia de Dios sigue siendo la misma de cuando Adán y Eva hasta hoy. No cambia. Esa es la realidad. Y como el enemigo sabe eso, infiltra en la religiosidad la creencia que tú agradas a Dios por un estilo de vida religioso. Y ahí viene el gran error. Dios no es un estilo de vida. Dios es Dios, tu creador, que te creó a su imagen y semejanza. Por eso Dios no es hombre. Por eso Dios es Dios. Y en esta perspectiva establecida en la humanidad, la creencia de que puedes agradar a Dios con puntos y con estilos medios no camina aquí con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios trabaja ¿en dónde? En tu corazón. A Dios no le interesa. Los cambios no vienen emocionalmente en la carne. Porque la esencia del pecado y el orgullo del hombre preestablece y hace que el hombre entienda que él puede contender con Dios, que él puede discernir de Dios. Esto es lo que yo pienso. Yo lleno un ritual que lo heredé de mi papá, de mi mamá, de la sociedad. ¿Y quién te dijo a ti que tu papá y tu mamá te van a salvar? ¿Quién te dijo a ti que el papa te va a salvar? Que el obispo te va a salvar, que el cura te va a salvar, que el pastor te va a salvar, que el rabino te va a salvar. ¿Quién te dijo a ti eso? No. A ti te va a salvar el Hijo de Dios que ya pagó el precio por ti. Siempre y cuando de corazón, espíritu y alma aceptes lo que significa el pacto de salvación. No estamos hablando ni de religión, porque Dios no es religión, ni de costumbres, porque Dios no es costumbre, Dios es Dios. Ni de estilos de vidas hechos por la humanidad, por el mundo. Es una realidad preestablecida por nuestro Creador, por el Dios vivo, el Dios creador de todo. Punto. Es una realidad. Y por eso Dios se desprende de su único Hijo. Con su completa deidad se hizo carne. Estuvo en el mundo. Demostró en el mundo la realidad de vivir una vida en completa obediencia a Dios. Jesús no obedeció a medias. Jesús no clasificó cómo él iba a adorar al Padre. No. Jesús obedeció completamente la voluntad de Dios. Ese es el Evangelio, nada más. No es un estilo de vida. Jesús no es moda, Dios no es moda. Porque no son moda, no son mundo. Usted no puede ver a su creador de la manera que usted entiende y preentiende y establece e interpreta que es Dios. No. Dios es todo diferente a lo que usted se pueda imaginar. De hecho, nosotros no fuimos creados para interpretar a Dios, para imaginarnos a Dios. Nosotros fuimos creados para rendirnos en humildad
arrepentirnos y entregarle a Él la esencia después que Dios te descubre que eres tú en la carne. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Hacia dónde vas en la carne? Esa es la realidad. Y el ser humano preentiende que llenando un ritual, un costumbrismo completamente humano, él agrada a Dios. Porque el ser humano entiende que él tiene la potestad de hacer las pautas de la relación con Dios. El ser humano entiende, es así que se hace y es así que te agrado. Tienes que aceptarlo o no. Y por eso son denominados creación enemiga de Dios. Porque como Dios no es hombre, como Dios nada tiene que ver con la carne, la única manera de agradar a Dios es rendirte, entregarte de corazón, arrepentirte de corazón, espíritu y alma. Y desde ese momento Dios entrega tu corazón a su Hijo. Es un trabajo en conjunto en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. Hay un porqué de la Trinidad. Y precisamente Dios establece que el Espíritu Santo es el que garantiza efectivamente el éxito del pacto en ti y en mí. Cuando te entregas, Dios le entrega tu corazón a Jesús, que es el mediador, tu abogado y justificador ante Dios. Tiene un porqué. El porqué, cuando Dios te revela espiritualmente, ¿qué significa el misterio de la salvación? ¿Qué significa el misterio de la propiciación? ¿Por qué fue el Hijo de Dios el que tuvo que pagar el precio? ¿Por qué? Porque la ira de Dios es tan grande, tan infinitamente grande, que solamente la aplaca el Hijo de Dios. Que le dice a Dios, Padre, yo pagué el precio por ese hombre, por esa mujer, que creyeron en mí, se rindieron y se arrepintieron y comenzaron a llevar una vida en santidad, de acuerdo a mi voluntad, a tu voluntad. Y es precisamente en ese pacto que el Espíritu Santo, después que le entrega tu corazón a Cristo, después que recibe tu verdadero arrepentimiento, tú recibes la redención del pecado. Tú eres perdonado automáticamente. Y de ahí en adelante tú entregas tu vida a Dios. ¿O es que es importante para ti pensar? Y ahí viene el gran pecado. Y por eso la mayoría del mundo van a perderse. Porque piensan en su carne, no estoy dispuesto a sujetarme a Dios, a mi Creador. Lo que representa eso me limita a lo que vivo yo aquí en la tierra. Y es una mentira que te va a llevar al infierno. Y aquellos que puedan estar riéndose o que puedan estar bajo una ignorancia carnal pensando que es religión, no se equivoquen, Dios no es religión. Y lo que aquí se está hablando, te lo está hablando el Espíritu Santo. Esa mentira de que tú en tu carne preentiendes que el obedecer a Dios nada tiene que ver, es todo lo contrario.
El obedecer a Dios es la esencia por la que fuiste creado. No es un juego, es la esencia por lo que fuiste creado. Y aquí hay dos maneras de verlo. O lo ves ahora, si por gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, te es convencido de esta realidad, o la vas a ver el día del juicio. Porque ese día sí vas a entender lo que hoy no quieres entender. Lo que hoy el amor por la carne, el amor por lo que tú preentiendes que es lo correcto y que agrada a Dios, te lleva directamente al infierno. Porque ese día Dios te va a decir bien claro: yo te busqué, yo fui detrás de ti, yo traté de convencerte, pero tú seguiste llevando un estilo de vida en contra a mi esencia de lo que soy como Dios. Ahora entiendes por qué Dios te saca de la carne, porque en la carne está la mentira y el pecado de pensar que el obedecer a Dios va en contraposición a la esencia de lo que es este mundo. Y es todo lo contrario. El obedecer a Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano en la perfección y la realidad de lo que es vivir una vida rendido a Dios. Todo lo contrario. Eres mejor esposo, mejor esposa. Eres mejor padre, mejor hijo. Eres mejor vecino, eres mejor profesional, eres mejor miembro de la sociedad. Porque precisamente esa podredumbre que entregas a Dios, esa equivocación, Dios comienza a hacer en ti el nuevo hombre y la nueva mujer. Dios saca de ti, de tu corazón, toda la podredumbre, toda la equivocación, y te hace un hombre nuevo, una mujer nueva, en todos los aspectos de tu humanidad. Ahora entiendes por qué Dios te saca de la carne y te revela. Cuando eres revelado, mi querido hermano, mi querida hermana, usted no es el mismo. Cuando usted es confrontado a lo que usted es en la carne y a lo que es Dios, usted tiembla y usted cambia. Porque esa oportunidad no depende de ti. Esa oportunidad depende de la gracia que Dios te da. Ahora entiendes por qué estás oyendo este programa. Ahora entiendes por qué Dios te quiere decir hoy una vez más: yo quiero salvarte. Yo no vine a condenarte. Ahora, no te equivoques. No te vas a burlar de mí. Porque si vives una vida en completa oposición a mi esencia como Dios, no pretendas que te voy a premiar la vida eterna en mi presencia, porque primero no puedes venir a mí siendo pecador. No hay manera. Y para que no alegues ignorancia, hoy estás viendo este mensaje y tú sabes muy bien. ¿O es que tú tienes justificación ante Dios? Cuando Dios te pregunte: ¿cuál es el primer mandamiento que yo te di como Dios? Amarme a mí sobre todas las cosas. ¿Y qué significaba eso? Que te amaras tú más que a mí, que amaras a tus hijos más que a mí, que amaras a tu estilo de vida más que a mí, que amaras a la esencia de lo que tú pretendías correcto más que a mí,
Y no se equivoquen, hermano. Yo pensaba como usted, ¿eh? No se equivoque. Yo pensaba muy bien como usted. Por eso entiendo las palabras del Espíritu Santo. ¿Tú crees que vas a tener justificación de decirle a Dios cuando Dios sabe la esencia de tu corazón? No. No hay manera que engañes a Dios. No hay manera. Cuando Dios te dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre si no es a través de mí. No te equivoques. Dios no le interesa tu religiosidad. Dios no le interesa la manera que tú lo adoras en la carne. No. A Dios le interesa, mi querido amigo, mi querida amiga, saber que tú lo tienes a Él primero en tu corazón. Verdaderamente. No en la boca. No en la boca llenando un ritual dominguero, semanal. No. Mucho más que eso. Es tu corazón, espíritu y alma. Ahora entiendes por qué Dios te revela, te saca de tu corazón todo lo que hay que sacar, para que Él siembre en ti la esencia y las vestiduras para irte haciendo santo. Entiendes que no hay manera que tú, al momento de morir, ni siquiera seas considerado para estar con Dios cuando mueres en el pecado. No. Porque así fuera muy fácil. Así fuera muy sencillo. Llevas una vida en completa oposición a lo que es Dios y finalmente quieres vivir con Dios. No. Usa tu lógica humana, esa lógica imperfecta humana, úsala. Tienes que entender que Dios te está dando una oportunidad. Hoy te la está dando. El solo hecho que te apartes de Dios de la manera que tú te apartas. Tú te apartas de muchas maneras. Tú crees que engañas a Dios. No engañas a Dios. Tú te apartas obviando los mensajes que Dios te está mandando. ¿O es que no puedes arrodillarte esta noche en tu cama y pensar todo lo que te ha pasado? Yo no te he mandado mensajes, dice el Señor. Yo te he mandado mensajes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué insistes en llevar una vida subyugada a tu ego, a tu carne y a tu pecado? A tu vida completamente efímera. ¿Por qué? ¿Por qué quieres llevar una vida de acuerdo a lo que tú preentiendes? Cuando yo te he dicho que yo soy el camino, la vida y la verdad. ¿Te acuerdas, para los que vieron el programa hace 2 o 3 programas, el gran dolor de Dios? Te lo voy a recordar hoy. El gran dolor de Dios a ti, creación enemiga de Dios, es que tú estás haciendo lo mismo que hizo Satanás. Satanás estuvo frente al trono de Dios y desafió a Dios. Tú estás haciendo lo mismo. Tú estás desafiando a Dios con tu estilo de vida, rechazando lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti. Dios es caballeroso, porque si Dios fuera Dios, como tú lo preentiendes en tu carne, Dios te acabaría como tú acabas con tus enemigos. Como tú odias al que envidias. Como tú traicionas, como beberte un vaso de agua.
Pero como ese no es Dios, ahora entiendes que el Dios que tú tienes en la carne no tiene nada que ver con el Dios que es. El Dios verdadero es el Dios de amor, misericordia. Ahora, no te equivoques, que esa es la gran mentira de este mundo y de las religiones. No, Dios es misericordioso. Yo no puedo entender otro Dios. Dios es misericordioso para aceptar tu pecado. Pero tú no puedes rendirte y tomarlo a Él de verdad en obediencia y cambiar. ¿Quieres misericordia cuando tú no tuviste arrepentimiento? Cuando llevaste una vida en completa oposición de la esencia de lo que es Dios. Ahora entiendes por qué eres creación enemiga de Dios. Santiago 4:4. Tú amas más lo que tú tienes que a Dios. Pero eso tiene un precio. No te equivoques. Eso tiene un precio. Y a mí, el que te guste o no te guste la palabra, eso me va y me viene. A mí no me importa eso. A mí me importa decirte lo que Dios pone en mi corazón para que tú lo recibas. Tú administras la verdad. Y este video, no te preocupes que te lo van a poner el día del juicio. Te van a decir las veces que Dios se acercó a ti en completa misericordia para que tú te arrepintieses y tú no quisiste. Hoy Dios te está dando otra oportunidad. Hoy Dios te está diciendo, creación enemiga mía, arrepiéntete. Yo quiero salvarte, pero no te equivoques. No te equivoques. Tu religiosidad, ¿ok? Tu religiosidad no te va a salvar. ¿Ok? Y hoy quiero concluir con un ejemplo nada más. Un ejemplo para que entiendas a dónde lleva la religiosidad. Las religiones bautizan a los niños sin tener conciencia, sin saber hablar. Jesús fue presentado al nacer, el Hijo de Dios, y fue bautizado a los 30 y pico años. ¿Por qué ustedes creen que fue? Ahora entienden hasta dónde llega la religión. Ahora entiendes que lo que tú hagas religiosamente no te va a justificar ante Dios. ¿Entiendes ahora que no te va a salvar ni tu cura, ni el papa, ni el obispo, ni el pastor? Porque Dios no es carne. Y solamente cuando te entregues en completa arrepentimiento, sumisión y rendición, y comienzas a ver los cambios del amor que Dios deposita en ti, ese es el primer paso. Ahora entiendes por qué no eres el mismo si tienes a Dios en tu corazón. Déjate de engañar. Déjate de engañar, entendiendo que tienes a Dios y que halagas a Dios de boca. Y que halagas a Dios con rituales. Déjate de engañar. Cuando llevas una vida en contra de Dios, porque lo sabes en tu corazón, espíritu y alma. Y eso el enemigo no te puede decir otra cosa. Porque esa es la realidad. Como todos los días, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, no. Este mundo es de Dios, no te equivoques. Y ya verás lo que viene. Porque esta humanidad de Dios no se burla.
Léete en la Biblia los hay. Y vas a ver lo que significa espiritualmente los hay. ¿Okay? El Espíritu Santo te dice, búscame mientras puedo ser hallado, porque puedo venir esta noche a buscarte. Y si tus cuentas no están arregladas conmigo, vas al infierno. Y no te equivoques, ¿eh? El arrepentirse por emoción no es arrepentimiento. El arrepentirse bajo la adrenalina no es arrepentimiento. El arrepentirse por miedo no es arrepentimiento. No te equivoques, porque Satanás sabe cómo Dios te va a juzgar. Y él claramente dice, si no lo agarro en primera base, lo agarro en segunda, si no en tercera, si no en home. Porque Satanás sabe cómo él fue juzgado. Y él sabe cómo es Dios. Ahora entiendes por qué Dios te está dando este llamado. No te equivoques. No te equivoques. Acepta el llamado. Arrodíllate esta noche con Dios, tú y Dios. Y déjate que el Espíritu Santo te revele. Y te vas a acordar de mis palabras. Dios te bendiga, hermano.